Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, 1808-1923. Y vamos a hablar sobre el 2 de mayo. Orden del día 2 de mayo firmado por el general Murat. Orden del día. Soldados. Mal aconsejado el populacho de Madrid se ha levantado y ha cometido asesinatos. Bien sé que los españoles que merecen el nombre de tales han lamentado tamaños desórdenes y estoy muy distante de confundir con ellos a unos miserables que solo respiran robos y delitos. Pero la sangre francesa vertida clama venganza. Por lo tanto, mando lo siguiente. Artículo primero. Esta noche convocará el general Groch la comisión militar. Artículo segundo. Serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han sido presos con armas. Artículo tercero. La Junta de Gobierno va a mandar desarmar a los vecinos de Madrid. Todos los moradores de la Corte que, pasado el tiempo prescrito para la ejecución de esta resolución, anden con armas o las conserven en su casa sin licencia especial, serán arcabuceados. Artículo cuarto. Todo corrillo que pase de 8 personas se reputará reunión de sediciosos y se disparará a fusilazos. Artículo 5. Toda villa o aldea donde sea asesinado un francés será incendiada. Artículo 6. Los amos responderán de sus criados, los empresarios de fábricas de sus oficiales, los padres de sus hijos y los prelados de conventos de sus religiosos. Artículo 7. Los autores de libelos impresos o manuscritos que provoquen a la sedición, los que lo distribuyeren o vendieren, se reputarán agentes de la Inglaterra y como tales serán pasados por las armas. Dado en nuestro cuartel general de Madrid a 2 de mayo de 1808, por mandato de Su Alteza y Rey, el jefe de Estado Mayor General Belligar. Bando del jefe guerrillero Gaspar Jáuregui, el pastor. Pastores, no hay que desayo que sernos los mejores soldados para la guerra con los gabachos. Los señores generales bien nos conocen y saben que a los pastores nada les espanta y que estamos hechos a trabajos, porque el sol, la escarcha, la nieve y los andiluvios caen sobre nosotros. Dormimos al sereno, la cama siempre está hecha, jamás nos desnudamos, el uniforme siempre el mismo, nuestras armas son la fábrica de nuestras ovejas, porque de su lana hacemos las hondas y nuestra munición se halla en todas partes. Y que para llevarla no es menester carros, porque zurrón vacío, zurrón lleno. Bien saben los señores que también sabemos andar por los veriquetos y que hacemos la agachadiza y en un santiamén nos echamos a cuestas y en otro santiamén fuimos a otra parte. Y que jamás de los jamases necesitamos de camino nal, porque sabemos los atajos y por la noche sabemos hacer más dicia que una nube de verano. Pues, ¿y qué? ¿No saben qué ocasiones meneamos el garrote como el mejor espadachín? Pues no han de venirnos con bayonetas, porque de cada trancazo echaremos al infierno guantas franceses que pongan delante con todas sus maniafaturas y herramientas. Fernández Guirbal, Juan Martín el Empecinado. El primer texto, denominado Orden del día 2 de mayo, firmado por el general Murat, fue publicado el día 6 de mayo de 1808 en la Gaceta de Madrid, una especie de periódico predecesor del actual Boletín del Estado. Es escrito por un tal Joaquín bajo órdenes Belliard, jefe de Estado Mayor, con la intención de comunicar a sus soldados los hechos ocurridos en Madrid y las medidas de que de ellos se derivarán. El segundo texto, titulado Bando del jefe guerrillero Gaspar Jáuregui, el pastor, es un extracto del libro Juan Martín el Empecinado, escrito por Hernández Girbal. La función de este texto es la de levantar la moral y el ánimo de guerrillero a medida que se acerca la hora de la lucha. Los dos textos son de la misma época, Guerra de Independencia. Sin embargo, cada uno trata el tema desde una visión particular y completamente contraria. Las ideas principales del primer texto son que aunque el general Murat está muy alejado de pensar que todos los españoles son iguales, estoy muy distanciado de confundir a los españoles que merecen el nombre de tales con otros que solo respiran robos y delitos, pero reclama venganza por los asesinatos cometidos. La sangre francesa vertida clama venganza. A partir de aquí, dictamina una serie de artículos entre los cuales destaca el artículo 2, que dará lugar al cuadro de Goya, denominado Fusilamiento del 3 de mayo en la Moncloa. Serán arcabuceados todos cuantos hayan sido presos con armas.
El artículo 3, que se instaura para prevenir posibles altercados, como los ya ocurridos, y el artículo 7, donde se puede observar la rivalidad que ya tenía Francia e Inglaterra, se reputarán agentes de la Inglaterra y serán pasados por las armas. El segundo texto básicamente intenta subir la autoestima de los guerrilleros mediante consignas como «saben que a los pastores nada les espanta», «meneamos el garrote como el mejor espadachín». Destacan dos características. Una, que dará falta de armas con las que combatir, ya que no se trataba de un ejército organizado, sino de guerrillas, y el léxico que emplea el emisor del texto. España, debido a los pactos de familia, participó en la primera gran coalición contra Francia revolucionaria. Con el paso del tiempo, Napoleón fue consiguiendo poder hasta convertirse en el gran emperador europeo. Además, para completar el bloqueo a Inglaterra, su estrategia se basaba en aislar al enemigo hasta que fuese necesario salir de las islas y necesitaba anexionarse a Portugal y, en consecuencia, el paso de tropas por España. Entre las clases populares circulaba el rumor de que este paso de tropas, permitido por la corona española en el Tratado de Fontainebleau, resultara una anexión real de Francia a España. Algunas gentes y sobre todo parte de los ilustrados estarían a favor de esta posible anexión, ya que consideran que las ideas liberales francesas no serían beneficiosas. Estos recibirán el nombre de afrancesados. Otros, por el contrario, están en contra de esta anexión y del paso de tropas por territorio español, son los denominados patriotas. La marcha hacia Bayona de la familia real dejó tras de sí un vacío de poder con las tropas de Murat ocupando realmente Madrid. Los españoles, y muy especialmente las élites dirigentes, tenían que optar entre acatar las órdenes de la Junta de Gobierno, órgano creado por Fernando VII, para que gobernase en su ausencia, que colaboraba con el francés, o bien obedecer al mandato de la propia conciencia. En el contexto de crisis social, ya que todas las clases tenían motivos para el descontento, los privilegiados creen que la solución reside en la abdicación de Carlos IV, en su hijo, y la desaparición del valido del rey Manuel Godoy, abdicaciones de Bayona. En marzo de 1808, auspiciado por el partido fernandino, los patriotas y el sector de la Iglesia más intransigente, se produce el motín de Aranjuez, que culminará con la abdicación de Carlos IV en su hijo y el destierro de Godoy. Previamente Napoleón les había citado para negociar algunos aspectos del Tratado de Fontainebleau. Rápidamente ambos se dirigen a Bayona, Fernando, que busca el reconocimiento de Napoleón, y Garios, que desea echar marcha atrás a su abdicación. En Bayona se produce un secuestro de la familia real y Napoleón consigue que Fernando VII reconozca a su padre como rey. La abdicación de este en el propio Napoleón y el emperador le cede la corona a su hermano José I. El 2 de mayo de 1808 se produce el primer levantamiento contra Napoleón en Madrid. El alzamiento fue mayoritariamente popular, aunque también se unieron a él algunos cargos del ejército como los capitanes Daoiz y Velarde. Las fuerzas de Murat sofocaron rápidamente el alzamiento, ejecutando a todos los presos que pudieron ser capturados. Las noticias de las abdicaciones de Bayona hizo que el movimiento se extendiera por toda España, aunque no cambiase la posición de las autoridades legales. El vacío de poder político fue ocupado por instancias inferiores. El alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, que ante la pasividad de la Junta de Gobierno declararon la guerra a Francia. La guerra, pues, se desarrolló en 3 fases. Primera fase, junio a noviembre de 1808. Aquí tiene lugar, tras el fracaso del alzamiento en Madrid, las tropas francesas se emplean en sofocar el gran número de alzamientos que se dan en las ciudades españolas. En junio tiene lugar el primer sitio a Zaragoza, ciudad importante para las comunicaciones con Francia. La capital aragonesa resistió, frustrando temporalmente los planes de las tropas francesas. El hecho más importante fue la batalla de Bailén, donde un ejército improvisado español, comandado por el general Castaños, venció a un ejército francés. Esta victoria tuvo una doble repercusión, tanto estratégica como propagandística. Segunda fase. Noviembre 1808, primavera 1812. Esta segunda fase viene condicionada por la reacción francesa. Napoleón, que en un principio había subestimado la capacidad de resistencia española, tuvo que pactar la paz en Centroeuropa y crear la Grande Armée, con el objetivo de recuperar la península. Poco a poco fueron cayendo la ciudad de Burgos, seguido de la derrota del ejército de Blake y el fracaso de Castaños en Ludela.
Zaragoza sufre su segundo sitio mucho más arrollador que el primero, cayendo en manos francesas. El hecho de armas más importante fue la toma de Madrid por parte de la caballería polaca, que doblegó la tenaz resistencia ofrecida en el puerto de Somosierra. Únicamente quedó libre de la ocupación la ciudad de Cádiz, redactándose aquí la primera constitución liberal en España. En esta fase se dieron las innovaciones estratégicas propias de los españoles, la guerra de guerrillas, auténtica pesadilla del ejército francés. Tercera fase, primavera de 1812, agosto de 1813. Napoleón se ve obligado a retirar gran parte de sus tropas, ya que había que trasladarlas al frente ruso para el inicio de la guerra. Esta circunstancia es aprovechada por el ejército anglo-español para intensificar su ofensiva, consiguiendo la victoria en la batalla de Arapiles, Salamanca. Esta batalla marcó el principio del fin del poderío francés en la península. El fracaso de Napoleón en Rusia provocó el miedo de las tropas francesas ubicadas en España a quedarse encerradas en la península, motivo por el cual retrocedieron hacia el norte, llegando a Vitoria, donde cosecharon otra derrota. Aquí se acaba la guerra peninsular. El 11 de diciembre de 1813, asediado en su propio territorio, Napoleón firma el Tratado de Wallenstein, por el que restablece la corona española en manos de Fernando VII. Al principio de la guerra, la Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla aceptaron al nuevo monarca José I, mientras que las juntas provinciales, destacó la de Sevilla, las ciudadanas y la creación de la Junta Suprema, después de la batalla de Bailén, representaban el espíritu de soberanía nacional. La guerra fue una guerra civil entre españoles, afrancesados frente a patriotas, siendo los españoles, sin distinción de bandos, los más perjudicados. También fue una guerra internacional enmarcada dentro de las guerras napoleónicas. Fue la primera revolución liberal en España que temporalmente fracasó, ya que el rey eliminó la Constitución de Cádiz y tuvo una serie de consecuencias. Una crisis económica, el PIB no se recuperó hasta 1820, una crisis demográfica, que fallecieron más de 250.000 combatientes, y crisis política. La jerarquía militar quedó muy dañada. Se inicia la decadencia psicológica del siglo XIX y una intervención militar en materia política, creando la figura del pronunciamiento.